12. Tras librarse de sus perseguidores, los generales divinos, Julius y los demás salieron sanos y salvos del bosque. Ong Wanhar había acabado abriéndose paso hasta la victoria. No dejaba de ser cierto que los generales les habían quitado no poco tiempo. Por ello, esperaban salir del bosque y encontrarse con una impenetrable red de soldados rodeándolos, pero, a pesar de lo que puedan sentir mis hombres, los otros tres les habrán dicho que no se enfrentan a simples soldados comunes. Sabiendo eso, ninguno de los que están al mando ordenaría el despilfarro de infantería. Aunque hay que admitir que es una huida bastante aburrida. Así entendía Vincent la disposición de las tropas de su nación. Era la declaración de un hombre que confiaba en las tácticas de sus subordinados por encima del obvio despliegue de todo el ejército para recuperarlo. Julius también lo entendió intelectualmente, pero desde una perspectiva emocional, debió de ser muy duro para los soldados. Ser capaz de sofocar tales emociones y doblegar a las tropas a un efecto deseado, tal vez esa era otra ventaja de las formas del imperio. En cualquier caso, parece que por fin podemos recuperar el aliento. Reynard bajó ligeramente los hombros, aunque seguía atento a lo que ocurría al otro lado de la puerta cerrada. El grupo se encontraba en una pequeña caseta de vigilancia en algún lugar más allá del bosque. Estaba al borde de las montañas al norte del imperio. Afortunadamente, quienquiera que ocupara normalmente este modesto domicilio estaba ausente, por lo que no habían tenido la necesidad de explicar quiénes eran o qué estaban haciendo. Sin embargo, había que decir que el lugar no era un buen sustituto de un castillo imperial. Aunque Reynard tenía razón, solo era una escala, un lugar para recuperar el aliento. Nunca me tomaría a la ligera intencionadamente a unos adversarios así, añadió el santo de la espada. A pesar de eso, esa gente que nos persigue es verdaderamente poderosa. Supongo que no hay descanso para los que están agotados. Verdaderamente poderosos. Si hasta tú piensas eso, Reynard, me da un miagual presentimiento. Ferris frunció el ceño ante el veredicto de Reynard, mientras el joven se recostaba contra la puerta y pensaba en sus anteriores combates. Julius, por otro lado, estaba más que de acuerdo con el comentario algo sarcástico de Ferris. Uno nunca diría que Reynard acababa de pasar por una serie de intensos combates con solo mirarlo. Mientras se sacudía el polvo, el santo de la espada solo parecía haber sido rociado con algo de polvo arrastrado por el viento. Yo tampoco estoy acostumbrado a oír esas cosas de ti, Reynard. ¿Tú también, Julius? No fue tan fácil como parecía. Si hubiera dado un paso en falso, no sé qué habría pasado. Esos tres. Especialmente el último. La idea de ellos me hiela sangre. No hubo falsedad en su comentario, a pesar de haber sometido a un enemigo tan tremendo con una sola patada. Estaba expresando una admiración sincera por la fuerza y habilidad de sus oponentes. Era capaz de alabar sinceramente la fuerza de los demás sin vacilar, sin mostrar ningún orgullo por sus propias habilidades. Eso era lo que lo hacía. ¿Y qué piensas hacer ahora? La interrupción provino de Vincent, que se había sentado en una de las sillas mal talladas de la caseta de vigilancia. Era solo una cosa tosca y de madera, pero por la forma en que Vincent ocupaba el asiento, de repente parecía ser una pieza histórica, legendaria. El ambiente ya no parecía el de una pequeña choza, sino el de una sala del trono. Eso era lo que significaba ser realmente el gobernante de Boyachia. Vincent cruzó con calma sus largas piernas y miró a los tres caballeros estupefactos. Han capturado a mi persona y hasta han evadido a varios de los 9 generales divinos. Tienen la intención de seguir sembrando caos y confusión en el imperio, usando mi vida como escudo, ¿o acaso desean destruir mi nación? Si fuéramos lo bastante listos, podríamos conseguirlo, pero entonces acabaríamos en la guillotina, y me gustaría evitarlo. Si tiene que haber un giro trágico, que sea en mitad de la historia, no al final. HMPH. Una forma muy erudita de expresarlo. En el capítulo final de la guillotina de Magritte, el protagonista y su coconspirador, su padre, el rey,
morían en la guillotina epónima. Julius, por otro lado, no tenía intención de seguir el viejo precedente al pie de la letra. Será mejor que estemos en nuestra mejor forma, entonces, dijo Ferris. Julius, déjame ver tus heridas, yo las trataré. Tú también, Reynard. No te preocupes, acabaré en un santiamén. Tomó de la manga a Julius, que se sentía nuevamente inspirado, y lo sentó en una silla. Siguiendo sus instrucciones, Julius se arremangó la camisa para mostrar la dolorosa herida que Gruby le había infligido en el costado. También tenía una colección aparentemente interminable de cortes de la lucha contra Cecilus. Caray. No puedo creer que puedas parecer tan tranquilo con heridas como estás. Una de las primeras cosas que aprendes como caballero es a poner una fachada fuerte. En ningún momento un guerrero debe parecer desprovisto de su confianza y aplomo. Mientras esté ante aquello que debe proteger, su voluntad debe permanecer inquebrantable. Sí, muy noble y todo eso. Ya está, eso es todo para tus heridas externas. Ferris atendió cada una de las heridas de Julius, y apenas sintió el calor del resplandor azul, todo signo de ellas desapareció de su cuerpo. Se giró para comprobar la más grave de ellas, la herida del costado. Ya no le dolía nada. Esa es una habilidad impresionante. Ahora puedo luchar para defenderte otra vez, exclamó Julius, elogiando la rapidez y la habilidad de la curación. No te dejes llevar. He dicho tus heridas externas. Si sigues forzándote más allá de tus propios límites usando esos cuasi espíritus, y eso te destrozará por dentro, es mucho más grave. No puedo ocultarte nada, dijo Julius con una sonrisa. No deberías ocultarle cosas a tu sanador. Ferris volvió a fruncir el ceño. Picó suavemente a Julius en la frente, donde podía interferir con la puerta de Julius, el nexo de todo el maná que fluía por su cuerpo. El contrato del caballero de cabello púrpura con los cuasi espíritus le permitía superar las capacidades de su cuerpo físico, era una de sus técnicas principales. Era esta táctica la que le había permitido hacer frente a la velocidad de Cecilus, pero el precio que Julius pagó se cobró a través de daños internos en su cuerpo, en lugares que no podían verse a simple vista. Por suerte, Ferris detectó incluso estas lesiones escurridizas y pudo tratarlas. Tienes que estar en plena forma, o no serás un buen escudo viviente para mí. Créeme, te utilizaré bien. ¿A qué se debe esa mirada, Su Excelencia? Simplemente me preguntaba por qué a una persona bestia que ni siquiera sabe usar una espada se le concede la librea de un caballero. También me sorprendió descubrir que eres más que una mera decoración. Parece que los tres tienen sus habilidades. Ahí radica la esperanza de la victoria. Su Excelencia, dijo Julius, dirigiéndose hacia Vincent. Tenía sus dudas, pero pensó que era el momento de hablar en serio. Creo que podemos esperar no ser interrumpidos ahora. Me gustaría saber qué piensa Su Excelencia. Ha actuado con frialdad hacia los generales divinos, que ostensiblemente quieren rescatarlo, mientras coopera con nosotros en nuestra huida. Yo, por mi parte, creo que ya es plenamente consciente de lo que está ocurriendo en realidad. En la medida de mis conocimientos, sí. Algunos de mis predecesores han sido tan vanidosos como para creer que podían doblegar al mundo entero a su voluntad, pero yo no soy tan arrogante. Tampoco me engaño creyendo que el mundo entero está de algún modo bajo mi control. Hay cosas que sé, y cosas que puedo saber, y eso es todo. Tiene usted una manera muy indirecta de hablar, Su Excelencia, dijo Ferris, inclinando la cabeza. ¿Qué es lo que quiere decir? Creo que el emperador nos está diciendo que, según su entendimiento de la situación, es mejor que coopere con nosotros, ¿es correcto, milord?, preguntó Reynard, resumiendo. Vincent asintió plácidamente y se cruzó de brazos, provocando un chillido de protesta de la vieja silla. ¿Están ustedes, habitantes de Lugunica, familiarizados con el mandamiento tradicional de Boyaccia? El modo imperial, dijo Julius. La enseñanza de que los ciudadanos deben ser fuertes.
Resistiré el impulso de hacer cualquier comentario personal sobre ese ideal, pero ciertamente parece ser un aspecto crucial de los éxitos actuales del imperio. Así es. Y las admoniciones que lo acompañan se aplican a todos en Boyaccia, incluido el emperador. Toda posición y todo honor se ganan a través del poder, y a través del poder pueden ser arrebatados. Julius y los demás enarcaron una ceja colectiva al oír a Vincent describir el sistema imperial. ¿Por qué les estaba explicando ahora el modo de vida del imperio? Sin embargo, pronto se dieron cuenta. ¿Cree que alguien intenta iniciar una rebelión con la esperanza de conseguir el trono? Una buena suposición, joven bestia. En otras circunstancias, uno podría sospechar de un asesino extranjero. Sin embargo, las cosas son diferentes en el imperio. Para aquellos de nosotros que vivimos aquí, es mucho más común que nuestras vidas sean buscadas por aquellos que son más próximos. Ferris se mostró incrédulo. Pero aunque lo asesinaran y el trono quedara vacante, no hay garantía de que el conspirador fuera quien lo ocupara. ¿Aceptaría a alguien a un gobernante que llegara así al poder? En eso te equivocas, Ferris, replicó Julius. Estás pensando como si aún estuvieras en Lugunica. Lo que has descrito es exactamente cómo funcionan las cosas aquí. Ferris frunció el ceño, pero ni Reynard ni, sobre todo, Vincent Valekia lo contradijeron. Precisamente. Se tolera, incluso se acepta. Cada uno debe demostrar su valía mediante la fuerza. Eso se aplica tanto al trono como a todo lo demás. De hecho, si piensas en el rito de selección imperial, el trono parece ser el modelo perfecto. En Boyaccia, la sede del poder fue a parar al superviviente de un rito caracterizado por el derramamiento de sangre, con los hijos del último emperador asesinándose unos a otros hasta que el único superviviente asumía el asiento de la soberanía. Esto convertía al emperador en un símbolo de fuerza. Irreal, Ferris prácticamente susurró la palabra y luego se calló. En cualquier caso, entendemos que quien quiera que esté buscando la vida de su excelencia es probablemente alguien dentro del imperio. Pero entonces, ¿qué explicación tiene la muerte de Sir Balleroy? ¿Qué tenía él que ver con su asesinato? Uno podría concebir cualquier número de posibilidades. Quizá Balleroy se enteró de los planes de los conspiradores, o quizá su esperanza era eliminar a uno de mis peones. Aunque él era el rango más bajo de los 9 generales divinos. Si pretendía hacer un golpe a mi fuerza, su muerte no ha resultado muy eficaz en ese sentido. Un objetivo así significaría que estos conspiradores no apuntan muy alto. Hicieron algo peor que eso. Después de lo que le ocurrió a Sir Balleroy, el Palacio de Cristal se alborotó. Solo sirvió para levantar las sospechas de su excelencia y hacer más difícil llegar a su objetivo. Por cierto, ¿había alguna ventaja en hacer todo esto mientras los emisarios de Lugunica estaban presentes? Tener visitantes de otra nación solo significaría que el castillo estaría en un estado de alerta aún mayor de lo habitual. Sabiendo eso, ¿por qué alguien habría? Ciertamente sería difícil de comprender si mi cabeza fuera su único objetivo. Pero, ¿y si se añadiera a los cálculos la situación en la que todos se encuentran ahora? Entonces su verdadero objetivo comienza a aclararse. ¿Nuestra situación? Julius guardó silencio un momento. Luego frunció el ceño con sus hermosas cejas mientras sus pensamientos daban con una posibilidad escandalosa. Sus ojos se encontraron con los ojos del emperador. Su excelencia, ¿está sugiriendo que sus enemigos quieren iniciar una guerra entre Boyaccia y Lugunica? Tal y como le parecía a la mayoría de la gente, los caballeros de Lugunica habían asesinado a uno de los generales divinos y posteriormente se habían fugado con el emperador. Como dolorosamente se les había informado tantas veces antes, un pequeño paso en falso podría llevar con facilidad a las dos naciones a la guerra. Si ese era el verdadero objetivo de los que buscaban la vida de Vincent, sería el tipo de logro que haría que alguien pareciera digno del trono. Una idea apresurada, tal vez, pero potencialmente efectiva con Lugunica despojada de la protección del dragón.
No han sido pocos los que han abogado por un ataque al reino en el momento en que su pacto con el dragón se volviera algo menos que seguro. Julius apretó los dientes ante las palabras del emperador. Si ahora hubiera guerra, el número de bajas sería incalculable. Considerar siquiera la posibilidad de poner en marcha semejante curso de los acontecimientos era imperdonable. Si los responsables hacen que la muerte de Balleroy parezca obra suya, y si consiguen eliminarme a mí también, entonces la guerra será irremediable. No parece que los generales divinos estén involucrados todavía, pero debemos imaginar que estos traidores asumirán que nos daríamos cuenta de esto. Parece que ustedes tres están destinados a comprometer sus vidas a la protección de la autoridad imperial. Qué sonrisa más desagradable. A pesar de la clara y presente amenaza a su vida, Vincent había sonreído como si estuviera de buen humor. Julius no se molestó en reprender a Ferris por su amargo susurro. De hecho, él mismo sintió ganas de exclamar que aquello se parecía a una broma cruel. Julius y sus amigos, quienes habían jurado sus espadas al reino de Lugunica, ahora luchando para defender al emperador de Boyachia, ¿quién podría haber imaginado que llegaría un día así? Como sea, si todo esto es cierto, entonces Sir Baloo fue elegido como catalizador para iniciar esta guerra. Seguramente, cualquiera podría haber servido para el mismo propósito. Sí, si estuvieran en la posición adecuada. Uno de los 9 generales divinos, un hombre que podía valerse por sí mismo pero que no tenía mucha influencia. Lamentablemente para él, un blanco ideal. Ya veo, dijo Julius, desanimado y mirando al suelo. Solo había intercambiado unas pocas palabras con Balleroy, pero el hombre parecía un verdadero soldado, y no era difícil imaginar el duro entrenamiento que debía haber realizado para llegar a ser quien era. Peor aún, después de abrirse camino a través de la jerarquía asesina del imperio, incluso asegurándose un puesto entre los 9 generales divinos, cayó abatido por una emboscada. Fue casi antinatural, murmuró el caballero de cabello púrpura. Julius. El hombre se llevó una mano a la barbilla y dejó vagar sus pensamientos. Incluso mientras lamentaba la muerte de Balleroy, se situó mentalmente en la enorme cámara donde el hombre había encontrado su fin. Algo no iba bien. Con la esperanza de saber exactamente de qué se trataba, decidió volver a confirmar la secuencia de los acontecimientos. Reynard. Después de que llegaste a esa gran sala, justo antes de que Sir Baloo fuera asesinado, mencionaste que sentiste como si te hubieran robado algo de tiempo, ¿no es así? Sí, es cierto. Es un misterio para mí por qué no pude salvar a Sir Baloo. Estoy bastante confundido, porque ni siquiera recuerdo realmente lo que pasó. No te preocupes, no te estoy culpando. Es solo que no tiene sentido, porque nuestros enemigos, sean quienes sean, no fueron tras de ti, Reynard. Supongo que porque mi muerte no habría sido suficiente. Si quisieran empezar una guerra, solo la muerte del emperador Vincent bastaría. En ese caso, podrían simplemente matarte a ti y a Sir Baloo para debilitar a los dos bandos de un solo golpe. Si realmente hay guerra entre nuestras naciones, tú mismo te volverías más importante, principalmente. En términos extremos, Reynard era tan disuasorio para la guerra como el propio dragón. Julius supuso que no era el único que pensaba así. Seguramente, Ferris, al menos, estaba de acuerdo con él. De hecho, el santo de la espada por sí solo podría haber bastado para poner fin a cualquier guerra. En cuyo caso, debe haber alguna razón por la que solo podían apuntar a Sir Baloo. ¿Crees que la guerra entre Lugunica y Boyachia no era su único plan? ¿Por qué solo matarían a uno de los suyos? No. No es así. Ah, quizás lo he entendido al revés. Ferris estaba confuso por la especulación de Julius, pero Vincent captó las implicaciones de inmediato. Una fina sonrisa se dibujó en el rostro del gobernante de Boyachia y sus ojos negros se fijaron en Julius. El joven frunció el ceño, sintiendo un escalofrío, pero devolvió la mirada penetrante. Dime, entonces. Según tu razonamiento,
¿Con qué fin atacaron estos bandidos a Balleroy y no a su santo de la espada? ¿Qué propósito tenían al llevar a nuestros países a la guerra mientras dejaban vivo al santo de la espada? Bueno, creo que Julius sintió que se le secaba la lengua al empezar a responder. Tragó saliva una vez. Luego, sintiendo a Reynard y Ferris a sus espaldas, dio a Vincent su respuesta, su explicación de por qué Balleroy, y no Reynard, había sido abatido. La muerte de Balo-Oethameglev, uno de los 9 generales divinos, formaba parte de su plan desde el principio. 13. Un tranquilo caos reinaba en Lupugana, capital del imperio de Boyachia. El emperador había sido secuestrado, y uno de los renombrados 9 generales divinos yacía muerto. Tales acontecimientos no tenían, cuando menos, precedentes. En una elaborada cámara alejada del Palacio de Cristal, varias figuras mantenían una conferencia secreta. El emperador es astuto, creo que debemos suponer que ya se ha dado cuenta. No hubo respuesta. ¿Empiezas a desear que hubiéramos acabado con él en el castillo? En la capital, con suficientes tropas, podríamos haber tenido una oportunidad, pero... Bueno. Ya he tenido suficiente de tus quejas, Temeglyph. Una figura alta y delgada había estado hablando antes de ser interrumpida. La voz pertenecía a un hombre atractivo que se pasaba una mano por el cabello castaño sucio, con los ojos almendrados caídos. No era otro que el que se creía muerto dentro del Palacio de Cristal, aquel cuyo prematuro final había movido a tantos soldados a prepararse para la batalla. Allí estaba Balo-Oethameglev, sano y salvo. Otra figura, la que había interrumpido, señaló a Balleroy con un dedo tembloroso. Todo esto es porque no has podido resistirte a adornar las cosas. ¿Qué hemos hecho para merecer que nos conduzcan a una persecución sin sentido en nuestro propio país por un grupo de forasteros? La fuerza solo puede llevarte hasta cierto punto. No puedes apuñalar a alguien por la espalda cuando le estás atacando de frente, ¿verdad? En cuanto a los forasteros, me impresiona que nos hayan dado tantos problemas. Causar tanto alboroto en un país extranjero, deben ser mejores de lo que pensábamos. Que un grupo entero de generales divinos sea derrotado de forma tan contundente es una vergüenza para la nación. Si 8 Brazos aún estuviera vivo, jamás habríamos sufrido semejante afrenta. Ese nombre es realmente nostálgico y todo eso, pero está tan muerto como la tierra. Balleroy se encogió de hombros ante el tono apesadumbrado del hombre. Oír el nombre del viejo héroe de Boyachia después de aquella letanía de quejas bastaba para arrancarle una lágrima. De todos modos, es hora de dejar de mirar al pasado. Él no está lo suficientemente en condición. Y 8 Brazos, bueno, ¿no se despidió de la mejor manera? ¿Me equivoco? No hubo respuesta. Se suponía que debía defender la capital, pero en cambio, traicionó a la ciudad por uno de los arzobispos del pecado y luego fue asesinado en batalla. Como héroe legendario, no fue un final digno. El otro hombre apretó el puño ante las palabras poco reverentes de Balleroy, y luego suspiró profundamente. El emperador no debe volver al Palacio de Cristal. Deja eso para mi propia guardia personal. La mayoría de los hombres ni siquiera se acercarán a ese grupito, órdenes de Sir Gus, ¿ves? Si podemos acabar con ellos en el ínterin, será nuestro juego. Incluso si logran escapar de nosotros, bueno, siempre y cuando mantengamos callados a los caballeros de Lugunica, nadie nos cuestionará. ¿Cuestionarnos? ¿Ahora quién se hace el advenedizo? Tú y yo somos rebeldes contra su excelencia el emperador de Boyachia. No seas tan ingenuo como para pensar que aún puedes escapar a tu antojo. Eso era solo una broma. Humor del imperio. He pasado suficiente tiempo con su excelencia para saber que si te arriesgas y pierdes, no vives lo suficiente para volver a hacerlo. Balleroy había trabajado duro como uno de los 9 generales divinos, todos bajo la bandera de Vincent Valequia. No se hacía ilusiones de recibir piedad alguna del implacable gobernante. El hombre era frío y cruel, inteligente y violento,
pero era digno de reclamar el dominio sobre los demás. Debo decir que me siento mal por su excelencia. No podían saber quién se sentaría en el trono cuando todo estuviera dicho y hecho. No tenía ningún odio personal hacia Vincent. De hecho, había razones para estarle agradecido. Tampoco había motivos reales para que Balleroy cuestionara su lealtad. Entonces, ¿significaba eso que la persona con la que ahora conspiraba le inspiraba más compromiso y confianza que incluso el emperador? La verdad es que no. Era simplemente la conclusión lógica de los ideales de Balleroy, de lo que había en su corazón. Sabía que el emperador no condenaría la hostilidad nacida de tal razón, sino que asentiría con comprensión. Después de eso, era simplemente una cuestión de cuál de sus filosofías personales prevalecería. Bien, de acuerdo, manos a la obra. Descubrir dónde está ahora. Tú y yo sabemos que eso es lo que resolverá este conflicto. Claro que sí. El otro hombre, indignado, golpeó la mesa con el puño. Luego tomó el espejo de conversación de su mesa y apuntó hacia alguna parte, dando instrucciones para las formaciones de batalla. Aunque no estaba a la altura de ninguno de los generales divinos, este hombre proyectaba una presencia más que amenazadora. Precisamente por eso Balleroy lo había elegido como coconspirador en esta rebelión. Su combinación de ambición y autoridad era perfecta. Bueno, supongo que será mejor que me ponga en marcha yo mismo, decidió el general traidor. Balleroy tomó la lanza apoyada en la pared y comenzó a alejarse lentamente. ¿A dónde crees que vas, Balleroy? Ya no me siento tan entumecido, así que creo que voy a tomar aire. Saludó a su compañero coconspirador sin detener su paso. La ligera torcedura de sus labios podría haber sido tomada como una burla, pero no tenía ganas de que el otro hombre lo viera. Ni se te ocurra tomar decisiones por tu cuenta. Por mi cuenta, respondió Balleroy en voz baja. No seas tonto. Si quisiera quedarme sentado, nunca habría hablado contigo. El tono era tan moderado que el otro hombre sintió que se le apretaba la garganta de miedo. Balleroy se dio cuenta de que había dejado escapar accidentalmente un poco de su sed de sangre en sus palabras. Aún así, no se disculpó por ello y prefirió abandonar el edificio. Fue recibido por el grito de bienvenida de su montura. La calidad de su sonrisa cambió cuando oyó la llamada familiar de su amigo, y Balleroy levantó la vista con una sonrisa sincera. Tras un largo momento, habló. ¿Qué tal si nos ponemos en marcha, Carillón? Hagamos lo que realmente vinimos a hacer, ¿eh? 14. Al pie de una amplia cadena montañosa, ubicada a unos pocos kilómetros al norte del Palacio de Cristal, varios fugitivos se miraban unos a otros dentro de una caseta de guardia desprovista de sus ocupantes habituales. Reynard y Ferris compartieron una mirada mientras Julius explicaba su hipótesis sobre lo que había ocurrido realmente en el palacio aquel mismo día. ¿Y si Sir Balleroy fingió su propia muerte, podría estar compinchado con los conspiradores? Si la muerte de uno de los generales divinos era la mejor manera de poner las cosas en marcha, entonces la solución más sencilla sería reclutar a uno de los 9 como aliado. Las puñaladas por la espalda y las emboscadas de los amigos son el pan de cada día entre los del imperio. No es prudente dar la espalda sin la debida precaución. Atacar la chispa de la rebelión tampoco es poca cosa. Entonces, ¿la mejor jugada es hacer tu aliado al general que se supone debe morir desde el principio? Pero eso es una táctica eminentemente plausible. Si el crimen pudiera ser atribuido a ustedes, tanto mejor. El resto de los generales se encargaría de ejecutarlos. Más aún si sucediera que me eliminaran a mí en el proceso. Si resultaba que los caballeros de Lugunica habían matado tanto a un general divino como al emperador Vincent, pondrían a todo el imperio en contra de los aparentes criminales. Incluso ahora, se tambaleaban al borde de tal desarrollo. Si sus enemigos creaban las condiciones adecuadas, los propios conspiradores no tendrían necesidad de hacer nada más. Podían contar con los generales perseguidores para silenciar a los intrusos.
Sin embargo, había dos cosas con las que no contaban. Una era que su excelencia no fuera asesinado en el palacio. Y la otra, que su santo de la espada sería rival incluso para Cecilus. ¿Quieren decir que Reynard realmente tiró a la basura sus planes?, preguntó Ferris, y Julius asintió con considerable orgullo. Si Reynard no hubiera estado allí, Vincent bien podría haber perdido la cabeza a manos de un asesino. Julius y Ferris también habrían sido destruidos por los generales que los perseguían. Gracias a Reynard esos acontecimientos no se habían producido, y aún quedaba un rayo de esperanza para la paz entre el reino y el imperio. Ya tenemos muchas de las piezas. Lo que tenemos que hacer es llevar a su excelencia de vuelta al Palacio de Cristal y revelar la verdadera identidad de nuestros enemigos. Eso va a requerir una cuidadosa planificación. No mucha gente sería capaz de hacerlo. De acuerdo, dijo Vincent. Pero primero, permítanme dedicarles unas palabras de elogio. Bien hecho. Sí, así se hace, Julius, añadió Reynard. Ferris y yo nunca nos habríamos dado cuenta de todo eso. A Julius le pareció un poco exagerado, pero al simplificar la situación también había puesto de relieve las dificultades. Ahora que sabían exactamente cuáles eran sus condiciones de victoria, sabían que sus enemigos estarían desesperados por detenerlos. Ballero y Temeglif estaba entre esos enemigos. Los tres caballeros necesitarían todo lo que tenían para. Sabía que no sería tan fácil. Julius miró a su alrededor, siempre alerta. Oh, por todos los, hablando de no poder recuperar el aliento, se quejó Ferris. Ahora que comprendían que la victoria exigiría llevar a Vincent de vuelta al palacio, salieron de la caseta de guardia. Desgraciadamente, el grupo se detuvo de golpe al sentirse rodeado de innumerables presencias hostiles. Son tantos. No puedo creer que no me diera cuenta. Nos atraparon con los pantalones abajo. Reynard, al igual que Julius, escrutó la zona, frunciendo el ceño al darse cuenta de que los habían tomado completamente desprevenidos. Esa expresión de disgusto no era habitual en él, pero su frustración consigo mismo era comprensible. Estaban rodeados por tantos. Debería haber sido imposible no darse cuenta de su presencia. 10, 20. No menos de 50, diría yo. Vaya, no son buenas noticias. No sabía que tus brotes supieran contar, Julius. Para bien o para mal, son excelentes estudiantes, y soy un orgulloso profesor. No es el alarde que esperaba. Ferris se escondió rápidamente detrás de Julius y Reynard. Cuando Julius hizo que sus cuasi espíritus confirmaran el número de auras que rodeaban la caseta de guardia, descubrió que eran muchas decenas de veces mayor que el de ellos. No obstante, no eran tropas de Boyachian. Más bien, Julius estaba seguro de que se trataba de asesinos enviados por quienquiera que les estuviera dando caza. Los asesinos parecían fundirse con los árboles, impidiendo que el mago espiritual pudiera verlos bien. Aunque forzara la vista, siguiendo la guía de sus espíritus, seguía sin poder distinguir nada. Parece que ni siquiera el alabado santo de la espada puede eludir a los preciados sabuesos de casa del imperio. Está insinuando que sabe quiénes son, su excelencia, dijo Ferris. Quizás podría darles una buena reprimenda, entonces. Parece que compartimos el mismo destino. Lo dudo mucho. Si se han aliado con los rebeldes, entonces no les importará si yo personalmente apruebo lo que están haciendo. Es más que evidente por la forma en que han dejado de lado su papel de espías e informantes para convertirse en simples asesinos. Vincent cruzó los brazos y permaneció adecuadamente imperioso mientras observaba las auras a su alrededor. Supongo que los convencieron con palabras bonitas, que les dijeron que cuando me sacaran del trono, el trato hacia el clan más débil cambiaría. Los compraron a un bajo precio. Su excelencia. Si hablar con ellos no funciona, quizás podríamos al menos, no burlarnos y hacer que se enfaden. Es solo una pequeña idea de Ferris.
Sin duda, la provocación de Vincent había parecido aumentar la amenazadora presión que los rodeaba. Estos asesinos sin rostro habían venido a matar al emperador, al que gobernaba su nación. Con las palabras de Vincent, los últimos vestigios de vacilación se habían borrado de sus mentes. De repente, oyeron un chasquido chirriante. Este sonido. La indicación de que sus preparativos se han completado. Son adversarios temibles y poderosos. Muéstrenme cómo van a proteger al gobernante de Boyachia. Como ordene. Estoy muy encomiado con esto, exclamó Ferris. Fue el último de los 4 en hablar, porque fue entonces cuando el enemigo hizo su jugada. Con una velocidad increíble, alguien se acercó a la caseta de guardia por detrás, una figura que volaba con alas hechas de piel estirada. Tenía piernas y brazos como un humano, pero también varias diferencias cruciales. Las alas eran una de ellas, al igual que las antenas y los ojos compuestos. Todas estas diferencias compartían una especie de similitud, todas eran partes de un insecto. Son del clan de la jaula de insectos. Han domesticado a estos temibles bichos. Puede que no sean gran cosa a la vista, pero son más que lo suficientemente poderosos. Incluso comparados con un santo de la espada. Entendido, dijo Reynard mientras el enemigo se acercaba. El clan de la jaula de insectos era un grupo minoritario que solo existía en Boyachia, uno que incluía una gran variedad de semihumanos. Desde pequeños, los miembros del clan ingerían bichos con poderes especiales, adoptando con el tiempo las cualidades de esas criaturas. Compartían su odo, el manantial de toda vida, con los insectos, combinando sus propias almas para compartir sus cuerpos y obtener el poder de los insectos. De ahí su monstruosa apariencia externa. Cuando los miembros de este clan liberaban el poder de los insectos, se transformaban en algo muy parecido a ellos. Los ataques eran muy mecánicos, sin pasión ni emoción. Los miembros del clan cazaban humanos poderosos, y lo hacían de forma lógica, cruel y despiadada. Bailaban en el cielo sobre sus alas, disparaban dardos envenenados por los tubos de sus bocas, usaban sus brazos mutados como hoces para cortar a sus presas. Apuñalaban con cuernos que podían atravesar el acero e incluso embestían de frente, confiando en sus propios cuerpos revestidos de caparazones impenetrables. Todos eran movimientos únicos que ninguna persona normal podría realizar, no obstante. Vaya, vaya. Nunca había visto ninguno de estos ataques. Supongo que sería descortés describir esto como muy interesante. Para los asesinos, debió de ser como una pesadilla, pues todos sus ataques fueron repelidos. Reynard utilizó su elegante juego de piernas para mantenerlos a todos a distancia, a pesar de su ventaja de vuelo. El santo de la espada derribó sus dardos envenenados en el aire. Con las manos, desvió las hoces que cortaban el viento y los cuernos que perforaban las armaduras, al mismo tiempo que respondía a sus demoledoras cargas y los hacía tambalearse con una sola patada. Reynard nunca había visto ninguno de esos ataques, y aún así ni siquiera se inmutó. Imposible, gimió un hombre al que le crecían cuernos de los hombros. Su atentado contra el emperador había sido detenido al instante. La voz del asesino con aspecto de insecto temblaba de asombro mientras observaba a Reynard. Estas son nuestras técnicas más secretas y mortíferas, y a pesar de eso las tratas como si nada. ¿Cómo? Lo siento. Solo me guío por la intuición. Q. El rostro del hombre se puso rígido, aún más incrédulo. Al momento siguiente, Reynard acercó a 2 adversarios a los que había agarrado y los lanzó contra el hombre de las enormes hoces y cuernos. Un enemigo con antenas venenosas trató de aprovechar la oportunidad para ponerse detrás de Reynard, pero una espada salió disparada y cortó por la mitad las mortíferas protuberancias. Reynard, esa explicación no ha servido de mucho. El veneno se esparció entre los trozos de antena. Julius lo apartó con el viento que sacó de un golpe de su arma, y luego apuñaló al asesino tambaleante en las extremidades. El hombre se desplomó y cayó. Julius le golpeó en la cara con la empuñadura de la espada, dejando al insecto inconsciente.
Después de someter a su oponente, Julius se volvió y descubrió que, mientras tanto, Reynard se había enfrentado a otros 5 asesinos del clan de la jaula de insectos y los había vencido a todos. El caballero pelirrojo había descrito la habilidad que le permitía lidiar tan fácilmente con los ataques desconocidos del clan como una simple intuición, pero ese era un término demasiado modesto para la protección divina de la primera vista. Le permitía a Reynard entender instintivamente cómo reaccionar para defenderse de ataques que veía por primera vez. En una palabra, era casi como ver un ataque antes de que sucediera. La protección divina era inútil si uno era incapaz de reaccionar ante un ataque percibido, pero las capacidades físicas de Reynard eran tales que no había ataque al que no pudiera responder. Y luego estaba la protección divina de la segunda vista. Cuando un brazo en forma de O se le acercó de nuevo, lo esquivó con facilidad, a pesar de que provenía desde su punto ciego. Este era el efecto de la protección divina de la segunda vista, que le permitía responder con una velocidad mucho mayor a un ataque que ya había avistado una vez. Estas dos habilidades hacían imposible dañar a Reynard ni con un nuevo ataque ni con uno repetido. Pocos oponentes podrían haber sido mejor rival para el clan de la jaula de insectos, un grupo que se enorgullecía de la fuerza de sus ataques. Si el santo de la espada no hubiera estado con ellos, ¿cuánto tiempo podrían haber resistido Julius y los demás? Eso es bastante extraordinario, murmuró Vincent mientras observaba la escena desarrollarse ante él. La mano de cuchilla de Reynard, que podía cortar más eficazmente que el acero vivo, atravesaba a los miembros del clan que se abalanzaban sobre él uno tras otro. Para el emperador, tal vez la combativa danza del santo de la espada, junto con su cabello rojo, pintaba una escena de polillas cargando trágicamente hacia una llama. Aún así, el enemigo era un enjambre abundante. Los números lo dirían eventualmente. Julius, llévate a Ferris y a su excelencia, gritó Reynard mientras continuaba rechazando la tormenta de ataques mortales. Estaba claro que pretendía volver a ser la retaguardia. Bastante poco elegante, pero inevitable, comentó Vincent. Destruir al enemigo no era su condición de victoria. Julius sabía lo que tenía que hacer. Su excelencia, por aquí. Así que me veré obligado a huir de nuevo. No conoces el miedo a tus superiores, ¿cierto? No se queje, Ferris y Julius también lo harán. Así, la huida de regreso al Palacio de Cristal comenzó en serio, con Vincent como remolque. Hubo un furioso batir de alas. La mayor parte del clan de la jaula de insectos se vio estancada por Reynard y no pudo perseguirlos. Aún así, un grupo fue capaz de darles caza a través de los cielos. Aro. Julius dio un barrido con su espada, invocando a los cuasi espíritus rojo y verde. Una aullante conflagración surgió. Quemó las alas de sus perseguidores, que cayeron al suelo, gritando. HRGH. GRR. Incluso en el suelo, los miembros del clan de la jaula de insectos luchaban y trataban en vano de alcanzar a su objetivo. Sin embargo, Julius los ignoró. El caballero corrió para alcanzar a Ferris y al emperador, que iban delante de él. Julius no pudo evitar sentir cierta simpatía por los asesinos mientras se estiraban y se esforzaban por continuar su persecución. Si lo que Vincent había dicho era cierto, entonces estas criaturas se habían unido a la rebelión con la esperanza de obtener un estatus más alto para su pueblo. No estaba de acuerdo con sus métodos, pero no le correspondía a él decir que su deseo, que los había movido a tales acciones, estaba equivocado. ¿Dejarías que ese sentimiento barato te atrajera a permitirles lograr sus objetivos? Su excelencia. Vincent había igualado su paso al de Julius y lo miró. Cuando el soberano de Boyachia vio el efecto que causaban sus palabras, afirmó fríamente. No puedes. Esa es la verdad. La piedad, la compasión, la decencia, no son más que formas que tienen los fuertes de mostrar su superioridad sobre los débiles. La caballerosidad trata de disfrazar este hecho como algo más, pero cuando todo está dicho y hecho, solo demuestra que el verdadero desinterés es imposible.
Las palabras de Vincent fueron como una hoja despiadada hendiendo el corazón compasivo de Julius. Sin embargo, el caballero no discutió la descripción del emperador de sus sentimientos como unos de tipo barato. No podía. Su excelencia. No sea tan duro con Julius, ¿de acuerdo? No fue Julius, sino Ferris, ahora en la retaguardia, quien habló. Empezaba a respirar entrecortadamente, pero su mirada seguía siendo intensa cuando la dirigió a Vincent. Puede pensar que Julius es un tipo grande y serio, es un error fácil de comiauter. Pero por dentro no es más que un niñito, y ponerlo nervioso con su forma de hablar no hace más que convertirlo en un bravucón. Como demostraste en la sala del trono, ciertamente no dudas en criticarme, joven bestia. Tal vez eso solo enfatiza que realmente no estás domesticado, ¿dejaste atrás tu cortesía cuando saliste del vientre de tu madre? Fui humildemente mimado, por así decirlo, milord, por alguien que no se ofendía fácilmente por declaraciones directas. Nuestro rey para nada estaba adecuadamente preparado para el gobierno, y aún así, su excelencia, él fue un hombre mejor de lo que usted nunca lo será. Era una provocación mucho más grave que la ofrecida por Bordeaux en la sala del trono, y que casi le había costado la cabeza al anciano. Sin embargo, Vincent se limitó a entrecerrar los ojos ante las palabras de Ferris. Luego esbozó una leve sonrisa. Que no se diga que careces de valor. Me has provocado para desviar mi atención de tu amigo. ¿Cómo es eso, milord? El pobrecito Ferris no sabe a qué se refiere. Ferris se llevó un dedo a la mejilla y fingió no entender lo que decía el emperador. Eso por sí solo reveló la verdadera intención detrás del comentario provocador de Ferris. Había estado tratando de proteger a Julius. ¿Fue un movimiento estratégicamente inteligente o simplemente fruto de la amistad? No cabía duda de que era lo segundo. Ferris, gracias, dijo Julius. Ya se los dije. No sé de qué miau están hablando, escúchenme. Ferris hinchó las mejillas en señal de fastidio. Aunque tuvo que desinflarlas rápidamente para poder respirar de nuevo mientras el trío continuaba su huida. Julius, con un ojo puesto en Ferris, optó por desechar cualquier preocupación sobre lo que habían dejado atrás y centrarse en lo que tenían por delante. Llegados a este punto, tenían que seguir avanzando. Tenemos que llegar al Palacio de Cristal. El grupo tendría que atravesar de nuevo el bosque para llegar al castillo, pero la estructura ya era visible a la distancia. Si lograban atravesar las murallas del palacio evadiendo el viento, sería sencillo eludir los ojos de las tropas imperiales. Sin embargo, mientras Julius consideraba el plan, ocurrió algo inesperado. La ingenua estrategia del caballero se hizo pedazos, al igual que el brazo derecho de Vincent, que salió volando desde el hombro. 15. El delgado brazo del emperador voló en espiral por los aires. Aterrizó en la hierba casi al mismo tiempo que Vincent, que cayó al suelo por la conmoción. Un momento después, la herida empezó a manar sangre, empapando el traje rojo y negro del emperador. Su excelencia. Después del instante que tomó para que sus pensamientos se detuvieran y reiniciaran, Julius levantó al emperador. Ferris, con el rostro pálido, recogió el brazo de Vincent y rápidamente empezó a preparar un hechizo curativo. Pero no era el momento ni el lugar para la magia curativa del chico gato. Ferris. Tenemos que volver al bosque. Aquí no hay nada en donde esconderse. Bua. No sabemos cómo están atacando a su excelencia, no veo a nadie, debe ser alguien que ataca desde lejos. Julius giró sobre sus talones y, tal como le había dicho a Ferris, salió corriendo hacia el bosque. Ferris lo siguió, pero sin agachar la cabeza, aún no había asimilado la situación. Un ataque de algún tipo rozó sus orejas de gato y se estrelló contra los árboles. Fuera lo que fuera, atravesó el tronco del primer árbol, así como el de detrás. Fue entonces cuando Ferris comprendió por fin lo que estaba pasando. Un francotirador, gritó el semihumano. Como afirmación, varios árboles más se resquebrajaron bajo nuevos impactos.
El golpe que se había cobrado el brazo del emperador de Boyaccia era un ataque mágico encubierto a larga distancia. Probablemente, el asesino había estado vigilando la ruta de regreso al Palacio de Cristal y, cuando los fugitivos se dejaron ver, disparó. Quienquiera que fuese, era cuidadoso y atento, y su precisión era alarmantemente buena. Si hubieran apuntado 1 o 2 centímetros más arriba, le habrían volado la cabeza a Vincent. Ni siquiera parece importarles que vayamos al bosque. Eso es porque ya no necesitan ser sutiles. Y todos esos disparos. ¿Cuántos hay? Ferris se agarraba la cabeza mientras corría. Julius sujetaba al emperador. Los disparos de los francotiradores los seguían como una cortina de lluvia. De derecha a izquierda, llegaban con una velocidad y una precisión aterradoras. Julius había minimizado sus movimientos al esquivar para no sacudir demasiado a Vincent. El emperador estaba pálido e inconsciente por el shock de perder un miembro. Si no detenían la hemorragia, el hombre moriría. Julius tenía que tomar una decisión, y pronto. Ferris, refúgiate bajo un árbol y atiende a su excelencia, yo mantendré ocupados a esos asesinos. ¿Crees que puedes hacerlo? Tengo que hacerlo, la vida del emperador es lo que determina si hay paz o guerra para nosotros. Muy bien. Ferris tembló un momento ante el peso de aquella responsabilidad, pero asintió. Julius puso a Vincent a la sombra de un árbol especialmente grande, y Ferris comenzó el tratamiento de inmediato. En ese momento, le había reimplantado el brazo amputado y pasó a las medidas para salvarle la vida. El semihumano era un sanador entre los sanadores, capaz de invertir el curso de una herida mortal siempre que empezara a trabajar en ella antes de que la víctima muriera. Este era el campo de batalla de Ferris, Felix Argyle. Mientras tanto, Julius Joculius se dirigía hacia su propio combate. Ia, qua, aro, icu, in, nes, mis brotes, préstenme su fuerza, susurró Julius desenvainando su espada y sosteniéndola con orgullo ante él. 6 luces de distintos colores danzaban alrededor del arma. Cada una solo emitía un débil resplandor. Pero bajo el dosel del bosque, que tapaba el sol, parecían cegadoramente radiantes y hermosas. 6 elementos, 6 cuasi espíritus, todos otorgando al caballero su poder. Esta era la verdadera fuerza del caballero espiritual. Tras ellos, exclamó Ferris, y Julius se lanzó hacia el enfrentamiento con el viento a sus espaldas. Los disparos de los francotiradores rasgaban la tierra a escasos centímetros del hombre mientras éste atravesaba a toda velocidad el difícil terreno boscoso. El enemigo era muy capaz, pero no fue suficiente para detener a Julius. Tal vez sabían que él era la mayor amenaza, porque los disparos se dirigieron rápidamente hacia él. Incluso mientras esquivaba ráfagas desde las 4 direcciones, Julius se sintió aliviado al saber que había llamado la atención de los francotiradores. Ahora Ferris estaría libre para hacer su trabajo de curación. Todo lo que quedaba era que Julius hiciera su parte. Los disparos le rozaron la mejilla y la planta de los pies, permitiendo al caballero ver que los ataques eran globos incoloros de luz. Los proyectiles eran simples esferas de maná, no imbuidas de ningún elemento. Eso los asemejaba al ataque no elemental de los nudillos mágicos de Groovy. Sin embargo, estos tiradores demostraron ser mucho más refinados que eso, apuntando específicamente a las manos, pies y órganos vitales de Julius con una precisión casi increíble. Su velocidad era mucho mayor que la de un arco pesado, y la capacidad del francotirador para apuntar a un enemigo en movimiento parecía casi inhumana. La idea cruzó los pensamientos de Julius de que este asesino podría ser otro de los 9 generales divinos. Después de todo, eran los luchadores más capaces de Boyaccia. Si era así, entonces en este momento, solo había una persona que deliberadamente apuntaría a su excelencia. Balaoy Tamaglev. El hombre no estaba poniendo a prueba las habilidades de Julius ni tratando simplemente de incapacitarlo. El caballero de Lugunica estaba inmerso en un auténtico duelo con uno de los 9 generales. Al imaginarse en una especie de justa contra uno de los mejores guerreros del imperio, Julius sintió que el corazón le temblaba.
¿Serían sus propias habilidades suficientes para semejante oponente? Se decía que Julius ocupaba el tercer puesto de los más fuertes de los caballeros de la Guardia Real del Reino de Lugunica. Aunque en cuanto a fuerza estaba clasificado justo después de Reynard y Marcos, el hombre de cabello púrpura era demasiado consciente de lo distante que era ese tercer puesto. Sus habilidades seguían creciendo, y Julius no sabía hasta qué punto podría igualar a uno de los más fuertes de Boyaccia. Por lo tanto, si temblaba de emoción o de terror, ninguno de los dos podía estar seguro. Sin embargo, había una cosa de la que Julius estaba seguro. Este brazo mío, empuñando esta espada, arde en este momento. Sentía el peso que llevaba, y sabía el asombro que sentía por su enemigo. A veces, dudaba de su propia habilidad con la espada y de si realmente se había ganado el título que le habían otorgado. Esta batalla sin duda revelaría la respuesta, o al menos, el indicio de una. Julius salió de detrás de una cubierta de árboles densos dentro del bosque. En el momento en que lo hizo, su propia carne reaccionó a la lluvia de misiles de luz invisibles con la mejora física que le había otorgado In, el cuasi espíritu del elemento luz. Era la misma carta que había jugado en su batalla con Cecilus, una que mejoraba sustancialmente las reacciones de Julius. En cuanto sus sentidos agudizados detectaban un ataque, levantaba la espada para bloquearlo a la velocidad del pensamiento. Enviaba los globos de luz volando con pequeños y rápidos movimientos de su espada envuelta en llamas. Julius rechazó uno, luego otro, y otro más. Mientras bloqueaba cada uno de los disparos entrantes, aunque apenas lo lograba, el caballero intentó extender sus sentidos para determinar la ubicación del francotirador. Una vez que Julius saliera del bosque, se encontraría en una llanura abierta. No habría obstáculos apreciables hasta las murallas de la capital, sería un blanco fácil. Pero el francotirador no sería el único que se beneficiaría de las mejores líneas de visión. También dejaría la ubicación del propio asesino más evidente para su objetivo. Si Julius pudiera descubrir la ubicación del francotirador, le permitiría tomar represalias con su propia magia. Así, el caballero de Lugunica tomó una decisión. Cedería la iniciativa, pero aún así se movería hacia la llanura, sabiendo que estaría en la retaguardia. Si la estrategia fuese para bien o para mal, Julius lo descubriría si sobrevivía al gambito de apertura de su oponente. No está mal, no está mal. Pero solo funciona si tu enemigo está a tu misma altura. Julius creyó oír estas palabras flotando en el viento mientras salía a las praderas. Sin embargo, no había tiempo que perder con la voz. En el mismo instante en que le llegó, también lo hicieron varios disparos de francotirador, cada uno desde un lugar distinto, y Julius necesitó todo lo que tenía para defenderse de ellos. Imposible. Ejercitando los límites de su habilidad con la espada y su magia, pudo desviar la mayoría de los globos de luz que se le acercaban. Unos pocos disparos contra los que no pudo protegerse habían conseguido rozarle el hombro izquierdo, la pierna derecha y el muslo. A pesar de eso, Julius se sintió más sorprendido que dolorido. Ya no dudaba de que Balleroy fuera el francotirador. Aún así, Julius creía que tenía que haber más de un tirador. Si se tenían en cuenta los disparos efectuados contra el emperador, y ahora contra él mismo, había pocas dudas. De lo contrario, ¿cómo podrían haber llegado los proyectiles desde tantas direcciones a la vez? Pero no creo que haya mucha gente viva capaz de disparar con tanta precisión. Toda la andanada había llegado a Julius en el espacio de un suspiro. Que hubiera un grupo de gente alrededor que pudiera lanzar una ráfaga no solo con gran fuerza y precisión, sino también mantener una coordinación tan increíble, era impensable. La única conclusión era que Balleroy tenía algún tipo de truco bajo la manga. Tengo que averiguar qué es, o nunca llegaré hasta él. Los ataques de tremenda puntería llegaron demasiado rápido para que el caballero pudiera recuperar el aliento. Sus múltiples direcciones significaban que tampoco podía determinar la ubicación del francotirador. Julius ajustó la empuñadura de su espada, con los dedos temblorosos, y se preparó para enfrentarse a la técnica increíblemente perfeccionada de este cazador.
Se recordó a sí mismo que sobre sus inestables hombros corrían los destinos de un reino y un imperio. 16. Reynard retenía a los insectos asesinos, y Julius había ido a enfrentarse a quienquiera que hubiera estado disparando. En el bosque, oculto bajo la sombra de un gran árbol, Ferris no pudo hacer más que confiar en las habilidades de combate de sus dos compañeros mientras volcaba sus propios esfuerzos en curar al mortalmente herido Vincent, que yacía ante él. El emperador había perdido el brazo derecho y había sufrido una gran hemorragia antes de que Ferris pudiera empezar a tratarlo. Ferris había conseguido reimplantarle el brazo, pero ni siquiera sus prodigiosas habilidades podían devolver al emperador la sangre perdida o la vitalidad agotada. En su lugar, Ferris avivó la llama de la vida de Vincent excitando el maná de agua del emperador, una táctica que implicaba apoyarse en la capacidad del cuerpo humano para curarse a sí mismo. Te lo ruego, no te mueras. Sería de lo más estúpido acabar en una guerra por esto. No me grites directamente al oído. Hombre bestia más salvaje que el promedio. Miré, por fin despierto, y lo primero que dice es algo desagradable. Ferris se había quedado totalmente sorprendido por el repentino comentario del gobernante de Boyachian. Vincent estaba a las puertas de la muerte, su resistencia casi agotada. No obstante, de alguna manera, había recuperado la conciencia. Al parecer, el sanador semihumano no tenía que preocuparse de que Vincent simplemente se rindiera a la desesperación. Si uno era de corazón frágil, podía reflejarse en el cuerpo. Ferris sabía por experiencia que la vida solo daba su luz a quienes deseaban que su llama siguiera ardiendo. El emperador Vincent, con el rostro pálido, sonrió ante el evidente alivio en la expresión del chico gato. Parece que tus temores se han aliviado. Si he de abandonar este mundo mortal, la guerra entre el imperio y el reino será inevitable. Una pesada carga para tus estrechos hombros, sin duda. Ajá, mucho, así que de nuevo, por favor, no muera, Su Excelencia. Sería una forma estúpida de empezar una tonta guerra. ¿Crees que la guerra es tonta? La fría e incruenta sonrisa de Vincent no cambió ante el comentario de Ferris. En los ojos oscuros del emperador estaba el reflejo del joven caballero, que ni siquiera se había molestado en intentar limpiar la sangre que salpicaba al gobernante de Boyachia. Esto debe disgustarte mucho. Si la familia real de Lugunica estuviera bien y el pacto con el dragón estuviera asegurado, no tendrías necesidad de salvar esta vida nuestra. Tus habilidades curativas son considerables. Lo reconozco, sin sarcasmo ni ironía. Ser incapaz de usar esas habilidades en nombre de aquellos a los que eras más leal. No hay palabras para describir lo enfermas que deben estar tus estrellas. No se burle de mí. Aún mientras sus heridas estaban siendo sanadas, Vincent no dudó en hurgar en las propias heridas de Ferris. El semihumano había resuelto dejarlo pasar, pero al final, fue incapaz de hacerlo. Disgustado, dice, cree que no quiero salvarlo, ¿qué sabe usted de mí? La voz del chico gato tembló. Aunque sus manos estaban llenas de poder curativo, había ira en sus ojos mientras miraba a su paciente. Vincent tenía razón. Tal como había dicho, las habilidades de Ferris no habían hecho nada contra la plaga mágica y habían sido impotentes para salvar a su patria o a su rey. Había muchos a los que había deseado salvar y muchos a los que había visto morir. Lo peor de todo es que Ferris había perdido al que tenía que salvar, y el joven caballero se había visto devorado por su propia impotencia. Sin embargo, ahora estaba aquí, haciendo esto. Su poder había sido incapaz de salvar a su príncipe, pero a este hombre, maldito sea, podía salvarlo. Pero Su Alteza. Él nunca habría pensado así. Puede que estuviera perdido, pero ese hombre me habría hecho ayudar a otros. Nunca fue tan estrecho de miras como para envidiar la felicidad de los demás. Si cerraba los ojos, Ferris aún podía ver la sonrisa de aquel joven, tan clara como el día. Cuánto tiempo había deseado que fuera feliz, que Ferris y su señor fueran dichosos juntos. Pero no fue así, y su incapacidad para conseguirlo hacía que el sanador a veces deseara morir. Pero Ferris sabía
lo suficiente como para romperle el corazón, que Su Alteza nunca habría permitido tal cosa. Por eso, incluso ahora, Ferris no retiró su mano ni disminuyó su esfuerzo mientras sanaba a esta persona que vilipendiaba. No se burle de mí, emperador Boyachia. Soy el sanador de mi señor el príncipe y del rey león. En su bondad, no hicieron distinción entre las personas. Entonces, ¿cómo podría yo, como su mano, elegir a unos y rechazar a otros? Si cada uno de ellos estuviera vivo y sano, seguiría respondiendo a lo que me pidieran. Me he comprometido a ello, y nada menos. Ahora era Vincent quien no hablaba. Ferris se dio cuenta de que se había emocionado, pero no lo lamentó. El joven sanador se negó a lamentarse por haber bombardeado al emperador con sus palabras, amontonando palabras irrespetuosas una tras otra. En aquel momento, solo sentía amor por aquellas dos personas que le evocaban tales sentimientos de admiración con solo un pensamiento. Eso era lo más importante en la vida de Felix Argyle. Lo había reafirmado precisamente con sus cáusticas palabras al gobernante de todo un imperio. A menos que me haya equivocado, ese tiro de francotirador lo provocó Babaoechamaglev, ofreció de pronto Vincent, dejando escapar las palabras en un largo suspiro. ¿Qué? Ferris tardó un segundo en comprender lo que había dicho el emperador y sus implicaciones. Balleroy era uno de los 9 generales divinos. Era lógico que Vincent supiera cómo luchaba aquel hombre. A menos que uno entienda sus habilidades particulares y desentrañe la pequeña treta de Balleroy, lo más seguro es que sea destruido por su lluvia de misiles. Incluso si tu otro caballero se ha dado cuenta de su truco, es probable que una persona sola no sea capaz de derribarlo. 2 podrían lograrlo, apenas. 2. Pero Reynard está. Ferris echó un vistazo en dirección a la caseta de guardia y pensó en Reynard. El santo de la espada seguía allí, conteniendo él solo a más de 50 asesinos. Ferris creía que Julius y Reynard juntos podrían vencer a cualquier oponente, fuera quien fuera. Pero en aquel momento, las posibilidades de que Reynard volviera a unirse a ellos parecían aproximadamente las de un insecto contra un zapato. ¿Esas orejas tuyas son algo más que un adorno, joven bestia? Adorno. Dije que 2 podrían arreglárselas. La presencia o ausencia del santo de la espada no tiene importancia. Ya he tenido suficiente, muy bien, está bien. Actuar, es todo lo que tengo que hacer, no, actuar, pues bien. Esa forma de hablar de Vincent evocó la mayor ira en Ferris hasta el momento. Sin embargo, el objeto de su ira no era solo el emperador, sino su propia indecisión. No dejaba de inventar racionalizaciones para explicar por qué no podía hacer las cosas. Las excusas lo hacían todo tan fácil. Pero eran vergonzosas. Se había pasado todo el tiempo persiguiendo a gente que no temía esas cosas, y él seguía su estela. Entonces escucha bien, joven bestia. Solo tienes que jugarte la vida. Viendo que Ferris había mordido el anzuelo, Vincent le hizo una seña con su mano derecha recién unida. La cara de Ferris se torció al escuchar la estrategia del gobernante de Boyachia. El emperador sonrió al ver la mirada y, por primera vez, no fue con desdén. Su expresión era como la de un niño que había ideado una travesura maliciosa, con una sonrisa cruel y hermosa. 17.